Ya, temario, ahí está. Los tributos. Dale. Ah, no, pero está Oye, nuevo, ¿podría agrandar? está buena que es, po. No, ¿Qué página era? Como el 90. como la 95, Espérate, déjame por ahí me abrirla. acuerdo que era. Entonces voy a abrir la más brígida, ¿no? Porque el profesor la sube así como va subiendo por partes, pero Sí, la pues diápono, abre la última, y ya, ahí te va a ir la 95. ya, Oye, bueno, sé que el profe, ¿qué no pasa, entré a la profesor? clase, ayer no pude entrar a la clase de civil, weón, puta que estaba picado, weón. ¿Por qué pasó? Me demoré, salí, que tuve médico ayer, fui al dentista, hice un montón de cosas. No ¿Ya? pensé demorarme tanto, weón. Fui donde el abogado en la mañana, porque ¿Ya? estoy haciendo una asesoría con unas propiedades que él tomó. ¿Ya? En eso lo estoy ayudando, pero yo trabajo al 50% con esos temas, Claro, porque eso lo manejo yo, pues, no él. claro. Son tus clientes, ¿no? Eh, no, pues son clientes de él, pero yo Ah, se ya. lo hago los trámites, eso al 50%. Ya. Y O sea, ayer, de lo que se gane. no, pues que ahí se pide un valor. Por eso, pues, de lo que pidáis, pues. Claro, 50 para ti, 50 para él. sí, sí. Ah, está No, bueno. pues si yo cuando dejé de ir a la oficina, propiamente tal, fue el año pasado, como en octubre. Ya. en- Y me llama generalmente para esas cuestiones. Ya, hablemos sobre el principio de igualdad. ¿Cómo? ¿Si la última diapo o qué? ¿O queréis ver la última diapo? No, pues, ¿qué clase te metiste, weón? No, pues Tengo. esa es la, Ya, al principio de igualdad. ¿Eso queréis ver este? no, no, te metiste mal, pues. Este es el poder tributario, po. Espérate, déjame ponértelo. Esto es lo que estoy viendo yo. El poder Eso, tributario. ya, Ya, espera, déjame agrandarlo. Ay, estoy súper lento ahora, weón. ¿Qué weón estoy haciendo? Estoy dejando la cagada. dale un zoom nomás abajo, weón. ¿Qué Acá, chucha? ¿Dónde? en el extremo derecho abajo, abajo. Ah, ya, 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 caché. Ahí, weón. Ahí, weón. Ya, pero no te da el chancho, Ya. weón. Pero le veis ahí un poquito más. Sí, Ya dale, pues principio de igualdad. y ya. ¿Qué Esa es la significa primera. el principio de igualdad? ¿Qué más significa para ti? Pues antes de hablar de esto, en materia tributaria, ¿qué significa, hijo? eh, Me acuerdo que el profe dijo que era eh, la igualdad de cobro en el tributo. O sea, los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Ya, los que están en una diferente situación. O sea, En desigual, por ejemplo, a tus iguales los vaya a tratar igual. igual, Y a claro, los que no son iguales, ¿cómo los vaya a tratar? desigualmente. Desigual. Entonces, finalmente ahí, ese es como el principio, que igual la igualdad en términos, digamos, de igual situación, no quiere decir eso, sino que la igualdad en el cobro del impuesto, ¿cachai? Es como de la carga tributaria. Claro, Ya, léela, po. ya. Se deben grabar igual a los sujetos que se encuentran en la misma situación y desigualmente a los que están en situaciones diferentes. Todos los sujetos son iguales para el legislador a la hora de establecer los tributos. La igualdad exige un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Cuanto mayor sea la riqueza de un individuo, mayor ha de ser la cantidad con la que ha de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Solo así se soportan de igual forma las cargas tributarias por los distintos contribuyentes. En materia tributaria, el principio se infringiría cuando
trato a todos por igual debido a que se producirían inequidades e injusticias. Sí, lo que pasa es que eso, lo que está en amarillo, más que seguro que sea un comentario del profesor, ¿ya? Porque generalmente yo voy aquí añadiéndole al tiro lo que dice él. En materia tributaria, el principio se infringe cuando trato a todos por igual, por lógico, debido a que se producen inequidades e injusticias. Eso es lo que dijo él en clase. Ya, En materia tributaria no se refiere a una igualdad numérica, igual tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, sin perjuicio de los distintos razonables del legislador, sin discriminación arbitraria alguna. La discriminación se constituye en arbitraria cuando la discriminación realizada carece de racionalidad, obedece a un mero capricho, o bien tal discriminación es realizada por el legislador o una autoridad pública, no se ordena al bien común. Entonces, acá está el tema de, bueno, si vamos a hacer discriminación, ¿no es cierto? Si no los vamos a tratar a todos iguales, ¿cómo tiene que ser esta discriminación? ¿No? Básicamente tiene que estar establecida en ley o tiene que ser arbitraria en cualquier sentido de antojadiza. Eso es lo que yo le preguntaba al profesor, que igual me enredaba, porque finalmente ¿cómo se llama? La constitución que establece en el principio de igualdad. Mira, no sé si tenéis la constitución tú ahí. no lo El tengo a artículo, mano. ya yo la tengo, espérate. El artículo 19, número 2. Nosotros acá comimos pescadito, harto pescadito. ¿Pescadito? Sí. Y había un asado, sí, pero no, era acá cerca, en la casa de reposo. Pero nosotros no nos invitaron, así que comimos pescado, no. Fuimos a la feria y compramos pescado. Y aquí está la constitución, eh, constitución a Lucas. Actualizada. La Constitución a Lucas. Constitución. Aquí está, pues ya. El principio, el artículo 19, en el numeral 2 dice la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, en Chile no hay esclavos y el que pide su propio territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y Ya, aquí bla, bla, bla. eso Dime. pretende establecer en términos tributarios, eh, eh, establecer que los tributos no se cobran arbitrariamente. Claro, ahí está, por lo que marqué yo, dice, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencia arbitraria, ¿no? Exacto. Y aquí está la igual protección a la ley, que es el numeral 3, ¿no? Y aquí el más largo, que es el que interesa, digamos, en materia penal, ¿no? Ya. O sea, en materia, digamos, de procesal en el sentido Ya. de procesal penal, ¿no? Y como de igualdad de trato, todo eso, ¿no? De civil también, ¿no? Ya. Ya, ahí está ese número. Y después dice que en el 20 y en el 22. ¿Tú veis la constitución que estoy mirando yo? Sí, sí. Aquí está el 20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas, o en la progresión o en forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá Bueno, establecer tributos. Podéis ver lo que está en amarillo, mira. sí, en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectos a fines propios de la defensa nacional. Ya. Entonces, lo que estábamos hablando en cuanto a igualdad es el tema de la discriminación arbitraria, que ahí estaría la consagración legal en el artículo 19, número 2. O sea, puede haber discriminación, lo importante es que no sea arbitraria. Exacto. Luego viene las fuentes, digamos, de esta discriminación, po, ¿no? O de esta diferenciación, ¿no? ¿De dónde vamos a producir? ¿De qué origen va a tener? Y acá está la Obvio, capacidad. Dime. la capacidad contributiva,
que tiene que ver con, bueno, eh, hablábamos con respecto a la capacidad contributiva, también con respecto a la capacidad económica que se establecía para tomar en cuenta esa fuente, Claro, ¿cierto? aquí llegamos a la sorpresa de que la capacidad contributiva era el origen, ¿no? de todo tu ingreso, pero restándole tu egreso, tus gastos, ¿no? Por ejemplo, Sí, lo mínimo para vivir. Y de ahí viene, digamos, el origen de la discriminación, pero bueno, ahí nos llevamos a la sorpresa de que las empresas se regían por la capacidad contributiva y no la otra capacidad que era la capacidad económica. Ya, el principio de igualdad también está en estrecha relación con los conceptos de equidad vertical y equidad horizontal. La vertical implica tratar de manera distinta a los que están en distinta situación y la horizontal es tratar a todos los que están en una misma situación igual. Lee esta parte tú. la equidad de un sistema tributario se entiende en dos sentidos, uno horizontal y uno vertical. El principio de igualdad de la equidad horizontal hace referencia a que contribuyentes con el mismo nivel de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. En cambio, la equidad vertical apunta que mientras mayor sea la capacidad contributiva de una persona, mayores deben ser los impuestos que pague, como proporción de esta capacidad. Ya. La importancia fundamental de la equidad radica en que a medida que los contribuyentes perciban que el sistema tributario es justo, existirá por tanto una aceptación del mismo, el cual es vital para que haya cumplimiento voluntario, ¿no? ¿Cómo puedo establecer yo en un ejemplo la equidad horizontal? Puede ser el En el IVA, impuesto en el IVA, ¿no? en el Sí, IVA. sí, porque en el IVA no interesa, digamos, lo que se mira ahí, están todos tratados por igual. Todos tienen que pagar el 19%, independiente de su capacidad contributiva o económica, como decís tú. Ya, perfecto. Por ejemplo, en la Ya, equidad vertical, él da de ejemplo el impuesto a la renta. ¿Verdad? Porque el impuesto a la renta, no todos se lo cobran, sino que cuando ganáis cierta cantidad de dinero, ¿no? Por sobre de cierta cantidad, te deberían cobrar impuestos, ¿no? claro. Y ahí se grafica más o menos el trato desigual o la discriminación, ¿no? Al distinto. Bueno, ahí está la consagración, ya los vimos, pero dice el profesor, yo lo anoté acá, que hay que aprenderlas, porque las preguntará. Entonces, ahí de aprender será estas dos, pues, ¿no? La igual repartición de los tributos, el tema de que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, y los tributos que se recauden no tienen ninguna afectación, ¿no? Con Ujú. excepción de, el tema de la defensa nacional. Y aquí ya lo vimos, ¿no? El principio de igualdad. Eh, Acá el profesor hace unos comentarios que yo lo escribí, pues, ¿no? Dice, bueno, la igualdad ante la ley, ya lo vimos, el numeral 2 del artículo 19, en Sí. Chile no hay personas ni grupo privilegiado, bla, bla. Evans de la Cuadra indica que es la discriminación con apellido, ¿no? Lo que habíamos dicho del tema del arbitrario. No es Ujú. cualquier discriminación, sino que, ¿no es cierto? Mire la igualdad siempre, mire la igualdad, disculpa lo mal escrito, que en realidad yo a veces escribo súper mal porque voy tipeando lo que va diciendo. Sí. Siempre se transgrede con la sola discriminación. Por tanto, es un atentado ilegítimo a la Ya. igualdad, a menos que se base en circunstancias que lo ameriten. Lo que habíamos visto que es lo que decía el profesor Mazones en cuanto a que esa discriminación tiene que ser fundada, ¿no? Lo que vulnera es la medida que la discriminación sea arbitraria, ¿no? Un acto caprichoso, lo que decía, lo que yo le pregunté, ¿por qué es arbitraria? Por ejemplo, una discriminación racial, por ejemplo, que a los negros les cobre mal, eso sería arbitrario, ¿no? Claro. Eh, ya. Acá está el principio de igualdad en el numeral 20, lo vimos en cuanto a la igual repartición de tributos. En ningún caso la ley puede establecer tributos que son desproporcionados. Los tributos que se recauden, lo vimos que tienen
ninguna afectación. La excepción de la defensa nacional. Dice, sin embargo, la ley podrá Me autorizar, disculpa, dime. imagino que si será cambiado la nueva constitución, pues, De la afectación de la defensa de nacional, ¿sí tú? impuestos para la defensa nacional. Sí, No sé, no sé. Es que igual, mira, el otro día yo veía, por ejemplo, en lo que se denomina estados fallidos. Por ejemplo, un estado que no es capaz de proporcionarse su propia defensa, ¿no? No puede mantener el orden, pues, bueno. O sea, si suponte que nosotros, nuestra coalición o nuestro pensamiento gane, ¿no? Tenemos que mantener el orden de alguna manera igual, pues. Ese es el sí, tema, pero pues. pero sí, el tema no pasa aquí por no tener recursos que establezcan una defensa nacional, sino que es lisa y llanamente entender que aplicar el concepto de lo que son los tributos, que el Estado no tiene por qué rendir cuentas para dónde van a ir a dar esos tributos. A eso es lo que Claro, voy yo, más que nada. O sea, nadie está diciendo que no se vaya a dar una parte importante pero de los tributos en que no cuanto sea se como necesite. privilegiado eso, que no son excepciones. Claro, Exacto, exacto. claro. Bueno, también vimos el tema de autorizar, ¿no? Que los graben actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, en el caso de que la ley establezca, ¿no? Ciertos beneficios, pueden ser aplicados dentro de los marcos de la misma ley que señale, ¿no? Por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de la obra en desarrollo. Lo que vimos de las zonas Ah, bueno, francas. bueno, ahí va a haber un tema importante con respecto al principio de legalidad en cuanto al régimen tributario, cuando aprueben la ley de financiamiento claro, bien digo, la ley de financiamiento de los gobernadores, porque esa ley está en discusión. Me acuerdo que lo vimos con la señora Valeria, las dos leyes que habían aprobado, que era la del tenor administrativo y el contexto político, respecto al trabajo que va a cumplir el gobernador. No así la administración financiera, que es una ley que todavía está durmiendo en el Congreso. Entonces, por lo Claro, tanto, yo creo que ahí es donde se van a producir temas relevantes con respecto a la tributación regional, por es que lo ejemplo. que pasa es que igual yo se lo planteé en clase al profesor, en el sentido de que, claro, tenía una carta, digamos, constitucional que establece como principio básico la no discriminación, ¿no? En materia económica, ¿no? Y sobre todo el principio de igualdad en cuanto al artículo, bueno, 19, número 20, el que acabamos de ver. Entonces, Sí, la igual repartición de los tributos en proporción a la renta, esto yo creo que se cumple, pero lo del 22 hay discriminación, pues, ¿cachai? Por ejemplo, lo que le decía yo, que el Estado mismo, hay una concentración absoluta en el centro, ¿no? En Santiago. Ese es el problema. Entonces, sí, igual no hay una justa o equitativa repartición de los tributos. Entonces, ese yo creo que es el tema más importante. Aunque se ha tratado de arreglar. No sé si tanto, pero por ejemplo, lo que le decía yo en Altos Pisos, no sé si tú conocías Altos Pisos, que es en sí, sí, Iquique. conozco. Ah, no, no conozco. O sea, he escuchado que está ahí arriba de Iquique. Creo que Altos Pisos se hizo famoso porque son puras tomas, ¿no? Altos Pisos son Sí, tomas, ¿cachai? Pero lo más interesante allá es que la población es súper marginal. De hecho, tienen los peores casos ay, bueno, ahí está el psicópata de Altos Pisos que mató muchas colegialas y de otros crímenes que sí, se han visto ahí. Entonces, igual es brígido la segmentación y esas personas no reciben dinero del Estado. Yo creo que repoca, ¿cachai? Entonces, eso es lo que uno se refiere, ¿cachai? Igual se podría repartir el chancho de mejor manera. El tema es que la ley no se condice con la Constitución, entonces, igual leía en un archivo que mandó, no sé si el profesor de civil, que decía Constitución y familia. Y decía igual como que, bueno, en un Estado democrático, lo mejor es que las leyes se adecúen a la Constitución, que tengan, digamos, porque los principios constitucionales son tan importantes que inundan todas las leyes, po, todo, 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 digamos. Entonces la idea es que si tú creas una ley, es que tenga el mismo sentido que quisiste darle a la Constitución, ¿cachai?
Entonces ahí está el debate, porque igual, por ejemplo, si yo te preguntara, el Tribunal Constitucional, ¿cachai? ¿Debería estar, no debería estar? Hay temas que son importantes, pues. Yo no sé, por Yo ejemplo, el creo otro que, día, el profesor, el de civil, el profe Manuel, generalmente pone publicación en Facebook, y puso eso mismo. Yo le iba a contestar. Yo de hecho le iba a contestar, pero en el sentido de que para mí el Tribunal Constitucional es importante cuando hay una constitución democrática. ¿Cachai? Ahora no, pues ahora más que un perro rabioso, ¿no? ¿Cachai? Pero que igual va estableciendo jurisprudencia, sobre todo. Es importante en ese sentido. pero Yo no sé si su forma de elegir es el tema complejo, quizás. yo no, en lo personal, fuera del Tribunal Constitucional, pero yo lo derivaría a su origen, que era el Tribunal, o sea, la Corte Suprema. Que hay una Sería sala especial que se dedique a ver la constitucionalidad de la ley, una claro, sala exclusiva, porque igual con ministro exclusivo. le quitaron el recurso de inaplicabilidad al final, ¿o no? ¿O lo tiene la Corte Suprema? Eso no me acuerdo. De que, Lo que pasa es que, por ejemplo, existen los controles de constitucionalidad a priori y, preventivo, y claro, represivo, y los represivos. Entonces, en el represivo existe la acción, digamos, de inconstitucionalidad. O sea, en el sentido de que en norma, ¿no? En un caso concreto, sea inconstitucional, en el caso concreto. ¿Cachai? Entonces, igual, ahí, por ejemplo, ya, puede que, no sé, en una norma de la Constitución en un caso concreto sea injusta, po, ¿cachai? Bueno, pero ahí vamos, pues, ¿no? El tema es que hay que aprenderse el 19-20, el 19-22 y el 19-2. sí. Principio de igualdad, sigue tú. La igualdad exige tratamiento jurídico uniforme para situaciones semejantes, inhibidor de excepciones y privilegios odiosos. El principio de igualdad es igual a la enunciación positiva de la regla de la no solo el discriminación. La discriminación cubre no solo el tratamiento diferente de situaciones idénticas, sino que también el tratamiento idéntico de situaciones diferentes. Aquí el Corte profesor, Suprema no debe, claro, vuelve a no debe, redondearlo, vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Pero igual, eso, por ejemplo, esas frasecitas, hay que aprendérselas porque el profesor es como, parece que es bien cuático, ¿Mm? parece que es bien cuático, te digo. Que esas frases, Sí, parece. porque es bien perfeccionista y me he fijado en la forma en que plantea la clase y todo. Eh, Capacidad económica, bueno, hasta acá por acá llegamos, po. ¿Qué es la capacidad económica? Aptitud del ciudadano para soportar el impuesto, es decir, para pagar los impuestos que le gravan. Razón de ser, la causa de que el impuesto exista y grave al contribuyente. Donde no existe la capacidad, no puede existir el impuesto. Eso es de toda lógica. Claro, Podrá haberse establecido en la ley, pero no llegará a ser una realidad social porque no podrá ser pagado y soportado por quienes han de hacerlo. El impuesto solo puede exigirse en justicia a quienes tienen a su disposición recursos económicos a título definitivo, o sea que no deben a nadie y de lo que el contribuyente puede disponer en total libertad para entregarlos al ente público. bueno, esta vez como que fuera, no sé, yo me imagino como Egipto, o no, no sé si Egipto, no, no sé, como una civilización antigua, porque igual pues, nunca tuviste capacidad económica, ¿no? Donde eras un esclavo, ¿cachai? El impuesto era Bueno, totalmente injusto. aquí nosotros analizamos el tema del impuesto territorial, o sea, de las contribuciones que le cobran a los adultos mayores hoy en día, de esas casas que per se pagan contribuciones de por vida y que al final del tiempo los viejos envejecen y su capacidad económica disminuye, Claro, disminuye a tal punto que no son capaces de pagar dichas contribuciones. Por lo tanto, aquí cabe perfectamente el tema del cambio de la normativa que está estableciendo beneficios para este tipo de personas que
no tienen la capacidad económica para tributar como lo hacían hasta hace unos 20 años atrás. Lo importante igual, Y, dentro de lo que es el principio de igualdad, es que, para tener la idea, ¿no? Es que un impuesto, ¿no? O un, ¿cómo se llama? Un tributo, no tiene que ser injusto, o no tiene que ser desigual, o en el sentido de, no sé si decir así como romper el principio de igualdad, pero en realidad es como injusticia, porque finalmente si no tenéis capacidad económica, y te van a cobrar un impuesto, ¿qué va a generar? Que tú no lo paguís, po, weón. Que no se cumpla la norma, ¿cachai, no? pero, pero ahí se está produciendo la desigualdad frente a la capacidad económica, Por eso, porque no, porque finalmente, anteriormente, en las páginas que pasamos anteriormente, decía que nosotros tenemos, mientras tengamos la capacidad económica, vamos a tener la capacidad de poder tributar, la capacidad tributaria. Y esa capacidad tributaria se va a ver mermada en la medida que dejemos de tener capacidad económica. Entendiendo de esa forma, yo te vuelvo a insistir, en Chile particularmente se da una realidad que se está dando hoy en día, sobre todo en las comunas de Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, todas esas comunas que son de clase alta, donde los viejos quedaron solos y están viviendo solo de sus jubilaciones. claro, Ahí se pierde la igualdad frente a la capacidad económica que tienen esas personas. Se pierde. No sé si está cometiendo arbitrariedad en la ley en este sentido, no lo sé, pero entiendo yo que debería darse la situación de especial en caso de falta de capacidad económica, que el Estado actuara de inmediato frente a determinadas situaciones. claro. Bueno, referente a lo mismo, ya vimos la capacidad económica, y ahora viene la capacidad contributiva, que ya lo habíamos hablado, ¿no? La aptitud económica del sujeto para soportar, a ser destinatario de impuestos, ¿no? Posibilidad económica de pagar el tributo, o sea, la posesión de una riqueza en medida suficiente para hacer frente a la exigencia fiscal. Entonces, reduciendo un poco la capacidad económica, ¿no? Es esto nomás, ¿no? Es la aptitud del ciudadano para soportar el impuesto, ¿no? Básicamente no hay una correlación con lo que viene acá, porque acá dice, no puede haber obligación de contribuir si falta totalmente la capacidad económica, lo que habíamos visto atrás, ¿no? Por lo que ¿Sí? en primer lugar la capacidad contributiva es un presupuesto de contribución. En segundo lugar, ella sirve de parámetro para la imposición, como de regla, ¿no? Mientras mayor sea la capacidad económica, más elevada básicamente va a ser la contribución, ¿no? A igualdad en términos tributarios se traduce en un tratamiento desigual de los desiguales en la medida que, de sus desigualdades, ¿no? Así ya en el contenido de la relación tributaria es económico. Por ende, el tratamiento va a ser distinto económicamente, ¿no? Si estamos hablando de un criterio económico, lo que yo, digamos, la desigualdad que le voy a poner es de carácter económico. La necesidad ontológica, el criterio de la desigualdad, no puede ser otro que el económico. Ahí pone entre paréntesis no la simpatía o el tamaño de la nariz o el lugar de nacimiento. El criterio es uno económico. Esto es importante. Esto porque el profesor, yo lo remarqué acá porque el loco dijo que era como pregunta de prueba el tema de esta frase. Y hasta acá llegamos con el profe. Hasta acá Hasta fue. ahí llegamos. Sí. Sigue leyendo tú. Ya. No puede exigirse al sujeto una contribución superior a la capacidad contributiva, ya que en tal hipótesis faltaría la necesidad de correlación entre la obligación de contribuir y la capacidad contributiva, y se grabaría una capacidad contributiva inexistente. Eh, Dice capacidad contributiva. Capacidad Ya. contributiva significa disponibilidad de medios necesarios para enfrentar el tributo. Esto es la aptitud, idoneidad para la contribución. Ejemplo de las empresas que pagan impuestos
sobre las utilidades. Eso es contributiva. En los trabajadores paga impuestos sobre la capacidad económica contributiva. Debería ser así en cuanto a idoneidad subjetiva para el desembolso. No corresponde a la entera capacidad económica de un sujeto, sino que solo aquella parte de su capacidad económica que resta después de haber liberado el mínimo vital. Aquí me surge una duda con respecto a esta capacidad contributiva, sobre todo cuando el impuesto a la renta, en el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta grava según el sueldo bruto. El impuesto a la renta grava sobre el sueldo bruto, pero no tiene contemplada la capacidad económica del sujeto. Es decir, si gano 500, que me grava, no sé, por el 15% ahora parece, me grava el 15% de mi sueldo, no está viendo qué capacidad económica tengo yo. Si tengo deuda, si no tengo deuda, si voy a ser capaz de hacer esto o con lo que me quede, si el saldo es realmente un sueldo vital o no. Entonces, hay estas situaciones que a mí no me quedan claro, o como lo explicó el profesor, no lo entendí respecto a eso, no me queda claro. Pero es que ahí tú tenés que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, tenés que decir, ya, todas las personas, como un atributo de la personalidad, como si fuera un atributo, piénsalo así, como si ¿Ya? fuera, no sé, por el nombre, o no sé, el domicilio. Todas las personas tienen capacidad económica, eso es como que es de toda lógica y es de correlación con lo que te van a imponer. O sea, si tenés capacidad económica, yo te aplico el impuesto. Es como decir, es el resultado, ¿no? Todos tienen capacidad económica. ¿Cachai? La capacidad de adquirir bienes, ¿no? De tener un trabajo, dinero, todo eso. Y de soportar el impuesto, ¿no? Si te van a pagar, no hay problema con eso. El tema acá es la capacidad contributiva, no se te olvide, porque acá la capacidad contributiva es aquella aptitud, pero que hace el ejercicio de lo que recibí, lo resta de lo que gastáis y de ahí recién viene el cálculo de lo que decía el Daniel en el sentido de que básicamente sería como el sueldo líquido, una cosa así, ¿no? De ahí yo saco el impuesto, ¿cachai? Entonces cuando a ti te pregunten sobre eso, la capacidad contributiva es lo ideal, porque finalmente la capacidad contributiva ayudaría a que el impuesto fuera más justo y se cumpliera con el principio de igualdad, porque imagínate, las empresas, por eso yo puse estos ejemplos acá, aunque no lo escribí muy bien, pero finalmente yo lo que entendí es que las empresas pagan el impuesto sobre las utilidades. ¿Y las utilidades qué son? Básicamente la diferencia entre lo ganado y lo gastado. Y sobre esa utilidad se aplica la capacidad contributiva del cristiano Eso es la o de la capacidad, empresa. no, es que eso es la capacidad contributiva. Eso. La diferencia entre lo ganado y lo gastado. Ah, ¿Cachai? perfecto. Eso es la capacidad contributiva. ¿Cachai? Entonces, ¿qué te dice? Lo ideal es aplicar sobre este criterio, porque si nosotros retrocedemos hacia atrás, lo primero que vimos fue esto, mira. Dijimos, bueno, el principio de igualdad, dijimos que en materia tributaria se transforma, ¿no? en números, ¿no? En dinero. Esa es la idea, que todos los tributos sean iguales para todos. El principio de igualdad en materia tributaria es eso, ¿no? No es como en materia penal, que es distinto, o en materia procesal, que es distinto. En materia tributaria es que te traten igual con el impuesto, ¿no? El tema es que para tratar a todos igual, hay que tratar desigual a los desiguales, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos desigual a los desiguales? Con estos criterios. La capacidad contributiva, el origen de la renta, que no hemos llegado ahí, y el beneficio del Ujú. contribuyente. Entonces, estos son los criterios en que yo digo, ya sabéis que este loco, según su capacidad contributiva, según el origen de la renta y según el beneficio del contribuyente, le vamos a cobrar más impuestos. Estos son los criterios de diferenciación por las fuentes. De acá proviene. Entonces, el primer criterio que estábamos analizando se llama capacidad contributiva. ¿Y qué es la capacidad contributiva? Es aquella capacidad en que yo puedo sacar, ¿no? Lo que he ganado y le resto los gastos. Y de ahí me cobran el impuesto. Eso no sucede en Chile. El profesor dijo que en Chile las personas naturales, ¿no? Tributan por su capacidad económica. Y la capacidad económica era
esto que habíamos visto acá, mira. Aptitud del ciudadano para soportar el impuesto, ¿no? Nada más que eso. No te dice acá aptitud del ciudadano en la cual, no sé, po, es la diferencia o es claro, la diferencia entre lo que el ciudadano puede obtener, ¿no? Como capacidad económica y también lo que pueda gastar. Y de ahí viene el impuesto. Entonces, eso, que es como un estado más evolucionado, se llama capacidad contributiva. Y es el ideal, ¿cachai? Por eso se trata así, pues. Entonces, el tema es que a las empresas